Buenas noches, bienvenidos a Reporte Especial. Hoy abordamos una preocupación que ha inquietado profundamente a los afectados, los que consideran una masiva estafa inmobiliaria en República Dominicana. Según las denuncias, Arconin Constructora, que en algún momento prometió ser la solución para alcanzar para muchos el sueño de tener una vivienda, habría dejado atrapados a cientos de dominicanos en un infierno financiero. Esta situación se vuelve aún más sorprendente al afectar a dominicanos en el extranjero, lo que sugiere que esta constructora expandió sus operaciones más allá de las fronteras nacionales, impactando también a quienes deseaban mantener conexiones con su tierra natal. Además, le damos seguimiento a las desapariciones en el país, un mal que pareciera no cesar. Imagina que el proyecto de adquirir tu primera vivienda es uno de los mayores retos a los que te has enfrentado. Tus esperanzas están puestas en que esa inversión podría cambiar tu vida. Sin embargo, esos sueños se convierten en pesadillas cuando te topas con estafadores inmobiliarios que te prometen un paraíso y te entregan un infierno financiero. Esta es la historia que cuentan cientos de dominicanos. Los denunciantes acusan a esta constructora, una empresa fundada en la ciudad de Santiago en 1989 por el arquitecto Miguel Henao y su esposa Surani Ramírez, de haber cometido un acto de estafa. Afirman que pagaron por apartamentos que nunca recibieron y que en algunos casos han pasado hasta 10 años sin recibir ni el apartamento ni el reembolso del dinero que invirtieron. Entre los presuntos estafados hay una gran parte de dominicanos que viven fuera del país y que confiaron en la empresa debido a que en más de una ocasión políticos de primer nivel, incluyendo un presidente, inauguraban sus obras, además de la experiencia que tenían en el mercado inmobiliario. Para estos, la empresa Arconin legalizó su estafa en el 2019, cuando empezó un proceso de reestructuración y liquidación con el propósito de poder cumplirles a sus clientes, tanto con los que tenían el compromiso de hacer entrega de apartamentos, así como con los acreedores. La compañía reconoce que le debe a más de 500 personas, a entidades estatales y hasta a empresas del Estado. A pesar de esto, continúan, sin embargo, vendiendo proyectos habitacionales. Más detalles en nuestro reportaje de esta noche, donde denuncian que esta constructora estafó a cientos de dominicanos con el sueño de un hogar. En la República Dominicana, el sueño de tener una vivienda propia se mantiene como uno de los objetivos más anhelados. Historias de estafas inmobiliarias que han dejado a inocentes compradores en la ruina financiera y emocional abundan en el oscuro submundo de las transacciones de bienes raíces. Una considerable cantidad de personas que reportan haber sido víctimas de estafas residen en Santiago. La narrativa se reproduce de manera constante, siendo el caso de Casilda Peña un ejemplo destacado. En el año 2016 invirtió más de 300,000 pesos para dar inicio a la adquisición de su apartamento en Alegro 2. Hasta la fecha no ha recibido ni el dinero invertido ni la propiedad prometida. Mi nombre es Casilda Peña y soy una de las afectadas con lo que es la construcción de apartamentos de Arconin Constructora. Esta compañía ha estafado a un grupo de personas que depositamos la confianza en ella y nos ha quedado mal. Mire, aquí tengo la muestra de todos los recibos. Queremos que las autoridades competentes tomen carta en el asunto porque hemos sido estafados y necesitamos que esta compañía nos devuelva nuestro dinero que obtuvimos con mucho sacrificio y mucho trabajo. La misma historia se repite con Madeline Esteves, quien también inició el proceso para adquirir un apartamento en el año 2016. También eligieron el proyecto Alegro 2. La empresa reconoce que le debe a Esteves y su esposo 383,000 pesos del inicial. Adquirir un apartamento con Arconin Constructora, el cual en ese momento tenía un costo de 1.965.000 pesos dominicanos,
de los cuales llegamos a pagar un total de 393,000 pesos en el residencial Alegro 2, Santiago de los Caballeros. Arconin nunca se puso en contacto con nosotros para darnos algún tipo de información sobre nuestra inversión. Por tanto, nos manteníamos llamando y su respuesta siempre era que estaban retrasados con el inicio del proyecto. En marzo 2019 pasamos por las instalaciones de Arconin, firmamos el desentimiento indicándoles que ya no queríamos el apartamento sino la devolución de nuestro dinero. Nos acogieron la solicitud, nos pusieron en una lista de espera, mas nunca nos dieron respuesta. Los denunciantes reconocen que la extensa campaña publicitaria llevada a cabo por la empresa fue uno de los factores que los atrajo, sumado al anhelo de poder poseer su propia vivienda, entre otras cualidades que favorecían a dicha constructora. Arconin estratégicamente estaba abarrotando las redes sociales, las vallas publicitarias y diferentes medios de comunicación en todo el país para que personas accedieran a sus viviendas de bajo costo que estaban amparadas bajo el proyecto de Mi Primera Vivienda con el bono que el Estado brinda para facilidades de ese tipo. Para captar personas. Bueno, pues personas jóvenes como yo tenían la ilusión de tener su primera propiedad y decidieron acercarse al Arconin confiando en la trayectoria que ellos tenían como constructora en la provincia de Santiago. Yudil Muñoz Almonte y su esposo iniciaron el proceso de compras en agosto de 2017. Le pagaron a la empresa más de 367,000 pesos de avance en la época. Otras de las cosas que los hizo confiar es que meses antes el presidente de la República, entonces Danilo Medina, había inaugurado el proyecto Alegro 1, el primer habitacional en Santiago bajo alianza público-privada, una obra a cargo de la constructora Arconin. Todos los meses íbamos realizando ese pago a la cuenta que nos propiciaron, que cabe destacar que era a nombre de Arconin Constructora, al menos en mi caso, en el Banco de Reservas. Sin embargo, dentro del expediente que ellos pusieron a nosotros a firmar, incluía un formulario que decía que nosotros estábamos amparados, al menos en mi caso, con la fiduciaria del Banco BHD. Muñoz sugiere que el proceso de reestructuración y liquidación de la empresa podría estar careciendo de transparencia. Desde su perspectiva, sugiere que se ha utilizado de manera engañosa la figura del fideicomiso. Hasta la fecha, Arconin le adeuda a la joven los más de 367,000 pesos, sin considerar la actualización del monto con inflación acumulada durante esos años. Que las fiduciarias, para poder amparar los proyectos de vivienda de bajo costo, son los que deben de recibir los fondos. Y cuando ellos reciben los fondos, son quienes van liquidando de manera parcial a la empresa para que ellos puedan continuar con la construcción. Cosa que Arconin nunca hizo, sino que siempre recibieron ellos los fondos a cuentas personales, haciéndole creer a los clientes que realmente eso estaba amparado por un fideicomiso que no era realidad porque las fiduciarias no era que estaban manejando el efectivo, sino que era Arconin como tal en sus cuentas personales, estratégicamente para poder seguirse robando el dinero y no cumplir con la parte de entregarte la propiedad. Los denunciantes de la empresa Arconin no se limitan exclusivamente a la zona de Santiago, sino que también se expandían hasta Santo Domingo. Nosotros estamos estafados, porque no hemos conseguido nada. En el 2016, José Carmona y su esposa, junto a sus 4 hijos, empezaron a dar los pasos para cumplir el sueño de tener un hogar propio. Se encontraron con la constructora Arconin, que parecía confiable, y estos le prometieron su casa de ensueño, un lugar donde construir su futuro. Fui a la ciudad de Jambó, vi el proyecto que ellos tenían una carpa vendiendo ahí, la constructora Arconin. De ahí me interesó, vine aquí a la Jacobo, que tenían su oficina, y cuando vengo aquí lleno el papeleo, hago todo. Entonces cuando
Cuando ya tengo todo seteado, que me iban a entregar en el 2017. Carmona completó los trámites legales para comprar el apartamento en el residencial Alegro en Ciudad Juan Bosch. La unidad tenía un costo de 1.800.000 pesos y ofrecía 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina y área de lavado en 80 metros cuadrados. Cuando yo vi tanta facilidad y vi tanta cosa hermosa, que lo presentaban, que hasta por YouTube salió ese video de cómo iba a ser la ciudad Juan Bosch, que fue el croquer que vendió el presidente y todo lo que estaban construyendo ahí, me interesó. Y dije, bueno, en muchos sitios, yo fui y vi un apartamento por la Jacobo, pero dije, no hay tanto beneficio ni tanta comodidad como hay para allá. Y tú sabes que uno a veces compra por la comodidad de su familia, y que iba a tener parque de recreativo, iba a tener una zona industrial. Este proyecto inmobiliario forma parte de la amplia cartera de construcciones emprendidas por la empresa. El mencionado residencial se respalda legalmente mediante la legislación del fideicomiso, estableciendo un marco legal y financiero para salvaguardar los intereses de los compradores. Uno confió mucho. Ahí en esa inauguración iba Danilo Medina, estaba en primer lugar inaugurando esos proyectos, estaba Abel Martínez, que actualmente es síndico por Santiago. Él sabe de eso porque él conoce a esa gente porque son de Santiago. Él siempre estaba ahí. Por ahí hay fotos de que está Danilo Medina, está Abel Martínez, está el mismo Gonzalo, está el mismo Félix Bautista. Ahí hay muchos en esa constructora, porque ellos son los únicos que se estaban beneficiando de eso. Arconin Constructora, con sede en la ciudad corazón, se proclama como una de las principales empresas del sector inmobiliario en la República Dominicana, conforme los datos de su página web. Esos son empresarios, ellos son de Santiago, ellos son empresarios que saben cómo burlar el sistema, saben cómo engañar el sistema, saben cómo engañar a la persona. Con una amplia experiencia en el campo, la empresa con más de 30 años en el mercado, en más de una ocasión ocupó titulares en los medios cuando celebraban aniversarios, inauguraron edificios y hacían media tours promocionando sus proyectos. Sus propietarios son el arquitecto Miguel Ángel Genao y su esposa Suri Ramírez. Me dijeron que lo pago, que yo lo podía hacer en cuota hasta que ellos me entregaran. Yo entré en el 2016, ellos me dijeron que en el 2017 ya yo tenía que tener pago el inicial. O sea, yo pagué una primera cuota de 10.000, o en el otro mes siguiente pagué 10.000, en el otro mes siguiente yo pagué 10.000. Entonces, como para agosto, julio, por ahí, yo deposité 100. Me faltaban 80 y los 80 lo iba a depositar a fin de año, pero veo que ellos no me dieron el plazo que ellos me dijeron que me iban a entregar. José Carmona, precalificado por un banco, pagó puntualmente casi 200.000 pesos como avance del pago inicial de su apartamento en el proyecto. No obstante, al visitar dicho proyecto, notó que los trabajos no avanzaban y la fecha de entrega se acercaba. No veo que me dan una explicación de lo mío, de donde yo estoy invirtiendo mi dinero. Decidí no hacer más pago. Y hasta la fecha no he recibido ninguna oferta de ellos, de que me van a entregar mi apartamento, de que me van a reembolsar mi dinero, nada de eso. Carmona buscó respuestas sobre los retrasos en la construcción durante años, pero Arconin le mencionó que se debían a trámites y permisos. Más tarde, un bufete de abogados se puso en contacto con él. Un abogado que están ahí, que se llama Arisa Asociado, que está atrás del Supermercado Nacional en la López de Vega, que está la oficina de ellos en una segunda planta, una oficina muy bonita. Ellos nos llaman de allá, que pasaron por allá para firmar unos papeles, porque ya la compañía como estaba en quiebra, en bancarrota, ellos no iban a hacer la revolución del dinero para atrás. En 2019, Arconin comenzó un proceso de reestructuración debido a la falta de financiamiento de bancos y proveedores, condiciones de crédito más estrictas, retrasos en la entrega de obras y títulos y acciones legales iniciadas por acreedores y proveedores, entre otros tipos de problemas. El 5 de agosto de 2019 se acogieron a la ley de reestructuración, las cuales otorgaba a ellos un plazo de 3 a 5 años para que comenzaran con la devolución, ya fuera de apartamento o el dinero que le debían a sus clientes.
mas nunca nos dieron respuesta. Hasta la fecha, Arconin todavía no ha podido constituir su fideicomiso, por tanto, estamos estafados por Arconin Constructora. Lo que queremos con esto es que no sigan engañando a la gente, que no sigan vendiendo sueños que no van a cumplir. La elección del fideicomiso se justifica por su capacidad para generar confianza y transparencia, respaldo jurídico, la oportunidad de optimizar garantías, negociar acuerdos de pagos mejorados y estabilizar a la constructora a corto plazo, con una posterior operación normal en 3 años. Esto se logra a través de la administración a cargo de un fiduciario y un comité técnico, así como la transferencia de activos. Ellos han prometido muchísimas cosas, pero no han cumplido. Y yo digo que el procedimiento de la quiebra ha sido incompleto, ha sido irregular, porque no se toman en cuenta los intereses de los perjudicados, de los que dieron su dinero por adelantado, buscando un techo, y los que han sido estafados no han sido satisfechos en sus pretensiones. Yeury Pujols, gerente financiero de Arconin, establece que las decisiones las tomaron los acreedores a quienes más se le adeuda, es decir, entidades bancarias, entre otros. Y de los más de 700 clientes que intentaron adquirir el proyecto, solo participó uno. Un cliente solamente, porque es que la ley establece el cómo. Eso Arconin no define. La ley 141.15 dice es el procedimiento. Y aquellos acreedores que tengan más del 1% son los que votan. Los demás, automáticamente la ley también define que quedan atados a lo que tienen derecho a voto decidan. O sea, si ellos decidieron que es así y que aprueban el plan, pues los demás se acondicionan y se adecúan a por lo que votaron los que tienen derecho a voto. Hasta el sol de hoy, desde el 2019, agosto aproximadamente, que inicia el tema de la reestructuración, hasta el sol de hoy, somos aproximadamente 770 personas estafadas que todavía no han recibido su dinero. Ahí están bancos, ferreterías, personas físicas, personas jurídicas, todo tipo de entidades hay en ese listado de acreedores que Arconin tiene compromisos con ellos. Al sol de hoy tú llamas a la constructora, te dan 1 millón de fechas, que ya en marzo, que ya en agosto, que el año que viene, y entre posponer y posponer ya han pasado 4 años y todavía no tenemos el efectivo. El proceso de reestructuración de Arconin Constructora comenzó el 23 de julio del 2019, con Fabio José Guzmán Saladín como conciliador. Tras enfrentar desafíos, en abril del 2021 se aprobó el plan de reestructuración con 46 votos a favor, 1 abstención y 1 voto ausente durante una reunión. Luego, el 29 de abril del 2021, el conciliador presentó el informe de aprobación y la solicitud de homologación ante la Secretaría del Tribunal. Porque esa ciudad Jambó no fue el sector privado la estaba construyendo según ellos, pero había el gobierno. Porque el gobierno fue que delindó esos terrenos y se los cedió a ellos, para que ellos construyan y le vendan a la persona de bajos recursos, para que todo el mundo tenga una vivienda digna. Y esa vivienda digna, eso fue una estafa. La lista de acreedores de Arconin Constructora revela una deuda total que supera los 1.200 millones de pesos. La resolución de reestructuración y liquidación de la empresa establece un plan para atender los desistimientos de clientes en un periodo de 3 años, mientras que los avances de proyectos no iniciados se cubrirían mediante la entrega de unidades finalizadas en el 4º año, es decir, en 2024. Yo voy a trabajar el edificio 1 en Alegro 2, por ejemplo. En ese edificio 1 están Juan, Pedro, María, Guillermo, y ellos son de los acreedores que yo tengo ahí en la lista, y algunos que no están en la lista. Ahí yo decido y yo tengo que llamar a Juan, a Pedro y a María y a todos ellos. Dame a buscar los números. Mira, Juan, Pedro y María, voy a empezar con tu edificio. ¿Qué tú deseas? ¿Tú quieres continuar? Ah, no, dame mi dinero. Ah, bueno, ok. Le vendo a ellos. Además, las deudas relacionadas con clientes que han cumplido sus pagos pero aún no han recibido sus títulos se dividirían en 2 categorías. Las asociadas con proyectos fuera de fideicomisos se resolverán en el primer año mediante el pago programado a la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, utilizando fondos obtenidos de la FinTech, y las deudas vinculadas a proyectos bajo fideicomiso se liquidarían a través del desarrollo de otros proyectos como Alegro 1, Etapa 2 y 12, Alegro 2, Alegro 3 y Valle Universitario 1, Etapa 2.
Para mí, como abogado, ellos utilizaron maniobras fraudulentas porque hicieron un contrato, le cogieron dinero y el proceso de la quiebra es irregular porque no se tomó en cuenta a ninguno de los reclamantes para proteger sus intereses y que le devolvieran su dinero. Eso es una estafa. Es una empresa que no quebró, es una empresa que está en reestructuración. Si Arconi hubiera quebrado, entonces hubiera entrado en la tercera fase, que no es la del conciliador, sino la del liquidador, dentro del programa de reestructuraciones, del liquidador, en donde te sientas, ves cuántos activos tienes, ves cómo puedes vender y repartes de una forma. Y te quedaste asignada y todo. Pasaron años y José Carmona y su familia aseguran nunca obtuvieron una respuesta por parte de la compañía Arconin Constructora. A la fecha, tras 5 años del proceso de reestructuración y 7 de haber pagado el inicial para un apartamento, los intentos de comunicación con la constructora parecen haber sido en vano. Yo me sentí impotente cuando yo vi que mi dinero se fue, se derrumbó de tanto sacrificio y uno coge lucha, que hoy en día uno no tenga una respuesta ni nada y el dinero de uno en el aire. Entonces, porque si tú me dijeras a mí, bueno, no se construyó el apartamento, pero te vamos a dar un terreno, hay un solar, construye como tú puedas, al paso lo tuyo, pero tampoco fue así, es nada. Para Carmona, que la empresa recurriera a un proceso de reestructuración y posterior fideicomiso fue interpretado como un intento de legitimar una supuesta estafa de la cual él se considera víctima. Si hubiese sido una estafa, número uno, vuelvo y digo, el tribunal lo hubiese visto de una vez. Nosotros no somos la primera empresa que se acoge en el país. Ahí en la página pueden validarlo. En la lista de acreedores, Arconin reconoce que le adeuda 130,000 pesos debido a que Carmona no logró reunir todos los depósitos que le habría realizado a la empresa. A veces ya uno no quiere ni creer en compra de apartamentos porque uno ve que es una estafa por todos lados. Las personas como que no se dignan del corazón del otro. La gente no tiene misericordia de nadie. La gente aquí lo que vive es de sacarle los cuartos al otro. Madeline Esteves, Yudil Muñoz Almonte, Casilda Peña y José Carmona no son los únicos denunciantes. A esta lista se suman más personas. Eury Celestino, por ejemplo, quien también efectuó un pago inicial para adquirir un apartamento en Ciudad Juan Bosch. Todo era feliz, estábamos pagando el inicial mes tras mes, tal vez sacrificando otras necesidades de nuestra familia para lograr un objetivo más importante y una mejor estabilidad. Pero lamentablemente ya a partir de los 12, 13 meses la situación se puso color gris, donde uno se va dando cuenta que uno lo que cayó fue en una estafa de esta constructora. Celestino recuerda el sacrificio que junto a su familia tuvo que hacer para reunir y pagar las cuotas, con la idea de que en algún momento esa situación cambiaría. Mucho más de 119,000 pesos habían sido desembolsados por él y su familia en 2017, pero la empresa solo reconoció adeudarle esa suma. Uno pagaba casa, vivía alquilado y pagaba también la separación del apartamento al mismo tiempo. Prácticamente el 70% de los ingresos de la familia se iban entre pago de casa y pago de la separación del apartamento. Uno lo hacía conforme porque pensamos que a partir de los 12 meses solamente iba a ser un solo pago. En sí fueron 12 meses muy fuertes, muy difíciles, de mucho sacrificio. Celestino y su esposa eligieron un apartamento valorado en 1.500.000 pesos. A pesar de ser conscientes del retraso, Celestino se mantuvo ilusionado debido a los mensajes que recibía de la compañía Arconin. Hicieron un solo edificio de 6 apartamentos, más de ahí no avanzaron. Ellos duraron un año enviándonos fotos de ese mismo edificio, cuando ponían la loseta, cuando ponían los baños, como avance del proyecto, como prácticamente engañando a uno, ilusionando a uno, cuando en realidad el proyecto nunca tuvo un avance real. Ahora yo lo pienso y digo, wow, ¿cómo es que hacen un edificio y casi lo terminan?
cuando las constructoras terminan en gris y después empiezan con terminaciones secundarias. Para Eury Celestino, desde el principio las intenciones de la empresa no parecían ser sinceras. En la actualidad mantiene una desconfianza considerable, ya que según sus palabras, la empresa cambia constantemente de oficinas, empleados y elimina los comentarios negativos en las redes sociales. Un año atrás, eso eran miles de publicaciones en sus redes, en su página. Hoy en día, tuve 1, 2, 3, 4, 5, 10, le han ido eliminando. Han ido buscando la forma de borrar el fraude que han cometido con nosotros. La constructora ha aclarado que los clientes que adquirieron propiedades en Ciudad Juan Bosch están bajo responsabilidad de una fiduciaria, ya que ésta los conectó con la compañía que había quedado en segundo lugar en el concurso. Han proporcionado un listado de los pagos pendientes que estarían gestionando con esta fiduciaria. En ese listado no se encuentra mencionado el señor Eury Celestino, lo que plantea incertidumbre para su situación particular. Esos clientes se le ha pagado a más del 90% y eso podrá valer. También le tengo ahí en la memoria, acuérdenme antes de irme dejársela, está el total de los clientes, el detalle, cuál se le ha pagado y cuál le falta. Me imagino que es un tema de procesos de la institución que está terminando para poderle pagar lo que faltan, pero eso no es ni siquiera, según el reporte que está ahí, ni siquiera es el 10% de los clientes que faltan por pagarle. Los acreedores de Arconin Constructora tienen sentimientos mixtos. Algunos esperan recibir su pago en el futuro, mientras que otros se dedican a denunciar las acciones de la empresa para evitar que se sumen más acreedores y otras personas se vean afectadas. La autoridad no se lo cobra Dios. Y todo en la vida se paga. No se lo voy a pedir a la autoridad porque no van a hacer nada. Pero el Ministerio Público, yo le hago un llamado a ellos, que revisen el proceso de reestructuración de la compañía Arconin Constructora. ¿Por qué ese proceso ha durado tantos años? ¿Por qué no se concluye? ¿Por qué no hay algo definitivo?